¡Por Crom! Buenas noches, noctámbulos. La cólera de Ricardo y la sabiduría de Felipe. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El talismán, de Walter Scott. Capítulo 11. Segunda parte. ¿Qué dices?, exclamó el rey, dando una voz que habría despertado a un muerto. Señor, contestó el marqués, no es preciso que vuestra majestad se encolerice porque un loco haga locuras. No me digas nada más, exclamó Ricardo, levantándose de la cama y vistiéndose con una rapidez maravillosa. No me digas nada más, señor marqués. De Multon, te ordeno que no me digas ni una palabra. Quien pronuncie una sílaba no es amigo de Ricardo Plantagenet. Silencio, Jaquín, yo te lo ordeno. Durante este intervalo, el rey se había ido vistiendo rápidamente, y al pronunciar la última palabra descolgó la espada de uno de los postes, y sin más arma que ésta, sin llamar a nadie que le acompañara, salió fuera de su pabellón. Conrado levantó las manos para demostrar gran asombro, intentando hablar a De Vaux, pero Sir Thomas la rechazó con un ademán, y llamando a un escudero real, dijo precipitadamente: «Corre a ver a Lord Salisbury, y dile que levante sus hombres y me siga inmediatamente a la colina de San Jorge. Dile que la fiebre del rey se le ha ido de la sangre para subírsele a la cabeza». Como lo oyeron imperfectamente y no lo comprendieron mejor por la rapidez con que De Vaux había hablado, el caballerizo y los demás sirvientes de la Cámara Real corrieron a las tiendas de los nobles de los alrededores, extendiéndose entre las tropas inglesas una alarma tanto más general, cuanto que eran muy imprecisos los motivos que la producían. Los soldados, despertados precipitadamente en el mejor momento de la siesta, que el ardiente del clima hacía deliciosa, se preguntaban alarmados unos a otros la causa de aquel tumulto, y sin esperar respuesta, suplían con la imaginación las informaciones que nadie les daba. Unos decían que los sarracenos estaban en el campamento, otros que se había atentado contra la vida del rey, otros que éste había muerto de la fiebre la noche anterior, y muchos que había sido asesinado por el duque de Austria. Los nobles y los oficiales, tan desorientados como los soldados, no podían adivinar la verdadera causa del tumulto, y se apresuraban tan solo a concentrar las tropas, poniéndolas en orden de batalla, temerosos de que su descuido pueda ocasionar algún grave contratiempo a las armas cristianas. Las trompetas inglesas tocaban sin parar, con toques agudos y clamorosos. El grito de alarma, lanzas y ballestas, se iba repitiendo de cuartel en cuartel, contestado por los guerreros, que se presentaban armados, con el grito nacional de San Jorge por Inglaterra. La alarma se propagó a todos los rincones del campamento, y los soldados de las diferentes naciones, reunidos en un lugar en el que quizá no había pueblo de la cristiandad que no estuviese representado, corrieron a las armas, mezclados en una confusión general, cuya causa y objeto desconocían. Fue una suerte que en medio de una escena tan amenazadora, el conde de Salisbury, en el momento de marchar con unos cuantos soldados escogidos al lugar a donde le había citado De Vaux, ordenara que el resto de las tropas inglesas fuese reunido y mantenido en estado de alarma, dispuesto a correr en socorro de Ricardo, si la necesidad lo exigía, pero ordenadamente y con el debido mando, y no con aquel tumultuoso tropel que el celo y la alarma por la seguridad del rey podrían haber provocado. Y entre tanto, sin preocuparse ni un momento de los gritos, las exclamaciones y el tumulto que empezaban a crecer en derredor suyo, Ricardo, con los vestidos no bien ceñidos y la espada envainada debajo del brazo, corría precipitadamente, seguido tan solo por De Vaux y uno o dos escuderos reales, hacia el monte de San Jorge. Corrió más él que la misma alarma que solo su impetuosidad había provocado, y atravesó el distrito en el que estaban acampadas sus bravas tropas de Normandía, Poitou, Gascuña y Anjou, antes de que se hubiese extendido hasta allí el tumulto, a pesar de que el ruido que armaban los alemanes había despertado a muchos soldados.
Los guerreros escoceses también estaban acampados allí cerca, pero no habían sido despertados por el tumulto. Pero el caballero de leopardo reconoció la persona del rey y se dio cuenta de la agitación que le animaba. Convencido, descolgó la espada y el escudo y se unió a The Box, que a duras penas podía seguir el paso de su encolerizado señor. The Box contestó a la mirada de curiosidad que le dirigiera el caballero escocés, con un encogimiento de sus anchos hombros, y los dos siguieron uno al lado del otro los pasos de Ricardo. El rey llegó pronto al pie del monte de San Jorge, que estaba lleno de una multitud formada, por una parte, por la gente del duque de Austria, que celebraba con vivas el acto que consideraban como una reivindicación del honor nacional, y por otra, por espectadores de diferentes nacionalidades, a quienes el odio a Inglaterra, o simplemente la curiosidad, habían atraído para ver cómo terminaría aquella extraordinaria escena. Ricardo se abrió camino a través de la desordenada multitud, como un buque que se abre paso entre las olas espumantes, sin preocuparse de si se unan detrás tuyo y asaltan su popa. En la cumbre de aquella eminencia vio un llano en el que se veían izadas las dos banderas rivales, rodeadas aún por el séquito y los amigos del archiduque. En el centro del círculo que formaban estaba el propio Leopoldo, contemplando satisfecho el éxito de su hazaña y escuchando las vivas y aplausos que sus partidarios le atribuían con incansable entusiasmo. Mientras el archiduque se encontraba en ese estado de íntima satisfacción, apareció Ricardo en el círculo, seguido tan solo de dos hombres, es verdad, pero llevando consigo el irresistible ejército de su temeraria energía. «¿Quién se ha atrevido?», dijo poniendo las manos sobre la bandera austriaca y con voz que parecía el ronco ruido subterráneo que precede a un terremoto. «¿Quién se ha atrevido a poner este trapo miserable al lado de la bandera de Inglaterra?». Al archiduque no le faltaba valor personal y era imposible que oyera aquella pregunta sin contestarla, pero quedó sorprendido y asombrado de tal manera por la inesperada presencia de Ricardo, y tan impresionado por el temor general que inspiraba su impetuoso e inflexible carácter, que la pregunta tuvo que ser repetida, con una voz tonante que parecía desafiar cielos y tierra, antes de que el archiduque contestara con toda la firmeza de que fue capaz: «Yo, Leopoldo de Austria». «Pues ahora verá, Leopoldo de Austria», contestó el rey, «el caso que Ricardo de Inglaterra hace de su bandera y de sus pretensiones». Al decir esto arrancó el asta de la bandera, la rompió en pedazos, arrojó la bandera al suelo y la pisoteó. «La bandera austríaca la pisoteo yo así», dijo. «¿Existe entre la caballería teutónica algún caballero que tenga algo que decir?». Siguió un silencio momentáneo, pero no hay hombres más bravos que los alemanes. «Yo, yo y yo», gritaron muchos caballeros del séquito del duque, y él mismo juntó su voz a las que contestaban el reto del rey de Inglaterra. «¿Qué esperamos?», dijo el conde de Wyanrow, un gigantesco guerrero de las fronteras de Hungría. «Hermanos y nobles señores, los pies de este hombre han pisoteado el honor de nuestro país. Tenemos que vengar esta afrenta y derribar el orgullo de Inglaterra». Y con la rapidez del rayo desenvainó la espada y se tiró a fondo contra el rey, lo cual habría sido fatal para éste, si el escocés no se hubiera interpuesto, parando el golpe con el escudo. «He jurado», dijo el rey Ricardo, y su voz sobresalió del griterío, que ahora era ensordecedor, «no herir jamás a un hombre cuyo hombro lleve la insignia de la cruz. Por consiguiente, vive, Wellenrow, pero vive para acordarte de Ricardo de Inglaterra». Dichas estas palabras, cogió al herculeo húngaro por la cintura, y siempre invicto en la lucha y en cualquier otro ejercicio militar, lo arrojó de espaldas con tal violencia que como si hubiese sido proyectado por una máquina de guerra de aquel tiempo. Su macizo cuerpo no solo atravesó el corro de los espectadores que presenciaban aquella extraordinaria escena, sino que llegado al extremo de la altiplanicie, rodó por la ladera, hasta que al llegar abajo del montículo, su hombro quedó como clavado en tierra y dislocado. Wellenrow parecía muerto. Esta demostración de una fuerza sobrenatural no animó ni al archiduque ni a ninguno de los que le seguían a reanudar una lucha personal empezada bajo tan malos auspicios. Los que estaban en las últimas filas de los curiosos continuaban agitando las espadas y gritando:
despedazad a ese perro insular. Pero los que estaban más cerca disimulaban, quizá, el miedo personal bajo un fingido respeto al orden, y la mayor parte de ellos gritaban: paz, paz, la paz de la cruz, la paz de la Santa Iglesia y de nuestro Padre común, el Papa. Estos varios gritos de los atacantes, que se contradecían con los de los demás, demostraban su indecisión, mientras Ricardo, con el pie sobre la bandera, miraba en derredor suyo como si buscara un enemigo, y su mirada furiosa hacía bajar la de los nobles, que estaban aterrorizados, como si temiesen el zarpazo de un león. De Vaux y el caballero de Leopardo no se movieron de su lado, y aunque tuviesen las espadas envainadas, se veía que estaban dispuestos a defender a la persona de Ricardo hasta el último extremo, y su complexión y su fuerza demostraban que la defensa sería desesperada. Salisbury y los hombres que le seguían se acercaban con lanzas y hachas, y los arcos tendidos a punto de disparar. En aquel momento el rey Felipe de Francia, acompañado de uno o dos de sus nobles, llegó a la explanada para enterarse de la causa de aquel tumulto y quedó sorprendido al encontrar al rey de Inglaterra fuera de su lecho de enfermo y enfrentado con su común aliado, el archiduque de Austria, en una actitud de insulto y amenaza. El propio Ricardo se sonrojó al verse sorprendido por Felipe, cuya inteligencia respetaba tanto como odiaba su persona, en una actitud que no estaba conforme ni con su dignidad de monarca, ni con su carácter de cruzado, y pudo verse cómo de manera disimulada quitaba el pie de encima de la bandera ultrajada, cambiando su expresión violenta por otra de afectada corrección e indiferencia. Leopoldo se esforzó también por manifestarse algo más calmado, pues le mortificó que Felipe le hubiese sorprendido, soportando pasivamente los insultos del furioso rey de Inglaterra. Dotado de muchas de aquellas cualidades reales que le habían valido que sus súbditos le dieran el nombre de Augusto, Felipe habría podido ser calificado de Ulises de la Cruzada, como Ricardo era indiscutiblemente el Aquiles. El rey de Francia era sagaz, inteligente, prudente en el consejo, firme y seguro en la acción. Veía con clarividencia y buscaba con constancia las medidas más convenientes a los intereses de su reino. Su aspecto era digno y verdaderamente regio. Era valiente como hombre, pero más político que guerrero. No se sumó a la cruzada por decisión espontánea, pero el espíritu de los tiempos era contagioso, y la expedición le fue impuesta por la Iglesia y por el unánime deseo de su nobleza. En cualquier otra situación o en una época más sosegada, la fama de su nombre habría superado la del batallador Corazón de León, pero en la cruzada, empresa que era totalmente una equivocación, la cualidad que menos se apreciaba era una clara inteligencia, y se creía que el valor caballeresco que el tiempo y la expedición requerían se degradaba cuando le acompañaba la discreción. Por ello el mérito de Felipe, comparado con el de su rival, era como la llama clara, pero pequeña, de una lámpara, al lado del flamear de una antorcha, que a pesar de no ser ni en mucho tan útil, impresionaba 10 veces más a la vista. Felipe sentía su inferioridad delante de la opinión pública, con la pena natural en un príncipe de espíritu elevado. Por consiguiente, no hay que maravillarse de que aprovechara todas las oportunidades que se le presentaban para poner su carácter en contraposición con la de su rival, en las condiciones más ventajosas para él. La que entonces se le ofrecía pareció ser una de aquellas en que la cordura y la prudencia tienen que triunfar lógicamente de la obstinación y de la inconsiderada violencia. ¿Qué significa esta indecorosa riña entre los hermanos jurados de la Cruz, la Real Majestad de Inglaterra y el príncipe duque Leopoldo? ¿Cómo es posible que los que son jefes y baluartes de esta santa expedición? Tregua a los reproches, Francia, dijo Ricardo furioso interiormente, al verse colocado al mismo nivel que Leopoldo, y no sabiendo cómo expresar este resentimiento. Este duque o príncipe o baluarte, si quieres, ha estado insolente, y yo lo he castigado, eso es todo. Tanto jaleo porque se riña a un perro. Majestad de Francia, dijo el duque, apelo a ti y a todos los príncipes soberanos de la baja indignidad que se ha cometido conmigo. Este rey de Inglaterra ha arrancado mi bandera, la ha arrojado al suelo y la ha pisoteado.
«¿Por qué ha tenido la audacia de izarla al lado de la mía?», dijo Ricardo. «Mi categoría, que es igual a la tuya, me da ese derecho», replicó el duque, alentado por la presencia de Felipe. «Demuestra esta igualdad con tu persona», dijo el rey Ricardo, «y por San Jorge, que la trataré igual que el pañuelo bordado que hay allí, y que no sirve más que para el uso más vil que puede hacerse de un pañuelo». «Un poco de paciencia, hermano de Inglaterra», dijo Felipe, «y demostraré ahora mismo al de Austria que está equivocado en esta cuestión. No creas, noble duque», continuó Felipe, «que permitiendo que la bandera de Inglaterra ocupe el lugar más alto de nuestro campamento, nosotros los soberanos independientes que estamos en la cruzada, reconozcamos ninguna superioridad en el rey Ricardo. Creer eso sería absurdo, ya que el mismo oriflama, la gran bandera de Francia, de la que el rey Ricardo, por razón de sus posesiones francesas, es vasallo, ocupa en este momento una situación inferior a la de los leones de Inglaterra. Pero como hermanos jurados de la cruz, peregrinos militares que dejando de lado la pompa y el orgullo del mundo, abrimos con nuestras espadas el camino del Santo Sepulcro, yo mismo y los demás príncipes hemos cedido la preeminencia al rey Ricardo, en honor a su fama y grandes hechos de armas, lo cual no habríamos consentido en ningún otro lugar ni por ningún otro motivo. Estoy convencido de que cuando Vuestra Alteza de Austria haya reflexionado en lo que acabo de decir, le disgustará haber izado su bandera en este sitio, y que la Real Majestad de Inglaterra os dará entonces satisfacción del ultraje que acaba de inferiros». El Sprungspricher y el juglar se habían retirado a una respetable distancia cuando pareció que la situación iba a degenerar en batalla, pero se acercaron al ver que las palabras, que eran lo único que les interesaba, parecía que volvían a figurar en el orden del día. El hombre de los proverbios quedó tan satisfecho con el discurso político de Felipe, que al terminar agitó su varilla y con gran énfasis, y olvidando a quien tenía delante, dijo, en voz en grito, que ni él mismo había dicho cosa más sabia en toda su vida. «Es posible», susurró Jonas Schwanker, «pero si gritas tanto nos van a apalear». El duque contestó de mal humor que llevaría aquella querella al Consejo General de la Cruzada, decisión que Felipe aplaudió calurosamente, porque podía poner término a aquel escándalo, que cabía que fuese muy funesto para la cristiandad. Ricardo, conservando la misma actitud indiferente, escuchó a Felipe hasta que éste pareció haber terminado de hablar, y entonces dijo en voz alta: «Estoy soñoliento, aún no estoy totalmente libre de la fiebre. Hermano de Francia, ya conoces mi humor, y sabes que siempre he sido hombre de pocas palabras. Pero has de saber que ni ahora ni nunca someteré una cuestión que afecte al honor de Inglaterra, a ningún príncipe, ni a ningún consejo, ni al papa. Aquí está mi bandera, cualquier bandera que se levante a una distancia como 3 veces su altura, aunque sea el oriflama, del que me parece que se habla ahora mismo, será tratada como este miserable trapo, y no daré otra satisfacción que las que estos pobres miembros enfermos puedan mantener en contestación a cualquier reto, aunque sea contra 5 campeones, en lugar de 1. Ahora», dijo en voz baja el juglar a su compañero, «acabamos de oír un discurso tan loco como si lo hubiese dicho yo mismo, pero creo que en esta cuestión todavía se podría encontrar a un loco más loco que el propio Ricardo». «¿Y quién podría ser ese?», preguntó el hombre de la sabiduría. «Felipe», dijo el juglar, «a nuestro propio duque real, si ninguno de los dos acepta el desafío. Pero, oh sapientísimo Sprungspricher, ¿qué reyes más excelentes habríamos sido tú y yo, ya que aquellos sobre cuyas cabezas han caído estas coronas pueden desempeñar el papel de juglares y de glosadores de dichos, tan bien como nosotros mismos». Mientras estos dignos funcionarios cumplían su cometido en privado, Felipe contestó severamente al reto casi injurioso de Ricardo: «No he venido a suscitar nuevas querellas, tan contrarias a nuestro juramento y a la santa causa en que estamos comprometidos. Dejo a mi hermano de Inglaterra como han de dejarse los hermanos, y no habrá otro litigio entre los leones de Inglaterra y los lices de Francia que el de ver quién penetra más profundamente en las filas de los infieles». «Trato concluido, mi real hermano», dijo Ricardo, tendiéndole la mano con toda la franqueza de su carácter violento, pero generoso.
Ojalá muy pronto tengamos ocasión de llevar a cabo esta bella y fraternal apuesta. Que este noble duque participe también en la cordialidad y de este feliz momento, dijo Felipe. Y Leopoldo, mitad queriendo, mitad no queriendo, se acercó dispuesto a entrar en una componenda. No me preocupan los locos ni sus locuras, dijo Ricardo con indiferencia, y el archiduque, volviendo la espalda, se retiró de la meseta. Ricardo le siguió con la mirada. Existe una especie de valentía que, como la luciérnaga, solo se ve de noche, dijo. Es preciso que no deje esta bandera sola en la oscuridad. De día basta para defenderla la mirada de los leones. Oye, Tomás de Gisland, te confío la custodia de este estandarte. Vela por el honor de Inglaterra. Su seguridad me es muy apreciada, contestó de Vaux, y la vida de Ricardo es la seguridad de Inglaterra. Es preciso que vuestra majestad regrese a su tienda sin más tardanza. Eres un enfermo rudo y autoritario, de Vaux, dijo el rey, sonriendo, y dirigiéndose a Sir Kenneth añadió: Valiente escocés, te debo una recompensa, y quiero pagarte espléndidamente. Aquí está la bandera de Inglaterra, vela por ella como un novicio vela las armas la noche anterior, a ser armado caballero. No te alejes de su lado ni la longitud de 3 lanzas, y defiéndela con tu cuerpo de cualquier ataque o insulto. Si son más de 3 los que te acometen, toca el cuerno de batalla. ¿Te sientes con ánimos para cumplir esta misión? De buen grado, señor, dijo Kenneth, y la cumpliré aún a costa de la vida. Voy a armarme y regreso al instante. Los reyes de Francia e Inglaterra se despidieron ceremoniosamente, disimulando bajo una fingida cortesía los motivos de descontento de cada uno de ellos, tenía del otro. Ricardo contra Felipe, por lo que él consideraba una intervención demasiado favorable para el archiduque, y Felipe contra Corazón de León, por la manera tan poco respetuosa con que Ricardo había recibido su mediación. La multitud que se había congregado allí durante el tumulto fue dispersándose en todas direcciones, dejando el disputado promontorio en la misma soledad que reinaba en él antes de la fanfarronada del archiduque. Cada uno enjuiciaba los acontecimientos del día de conformidad con sus opiniones, y mientras los ingleses acusaban al austriaco de ser el único causante de la discordia, los de las demás naciones coincidían en condenar de la manera más enérgica el orgullo insular y la extrema arrogancia de Ricardo. «Ya ves», dijo el marqués de Montserrat al gran maestre de los templarios, «que los ardides sutiles son más efectivos que la violencia. He aflojado los lazos que mantenían unido este haz de cetros y lanzas, y pronto los verás caer esparcidos por el suelo». «Tu ardid sería excelente», dijo el templario, «si entre estos austríacos de sangre fría hubiese un hombre con suficiente valor para cortar con la espada esos lazos de los que hablas. El nudo que has aflojado puede volverse a estrechar, pero no ocurre lo mismo cuando la cuerda ha sido cortada en pedazos». Esta mujer que a toda la humanidad seduce. Capítulo 12. En los tiempos de la caballería, una guardia peligrosa o una arriesgada aventura se consideraban muy a menudo como una recompensa otorgada a la bravura militar y como un premio a hazañas precedentes. De la misma manera que cuando se sube un precipicio, cada paso que se da no hace más que aumentar el peligro del que sube. Era medianoche y la luna brillaba clara y alta en el cielo, cuando Kenneth el escocés montaba la guardia en el monte de San Jorge, al lado de la bandera de Inglaterra. Un solo centinela para defender el emblema de aquella nación contra los ultrajes que podían meditar los miles de enemigos que Ricardo había cosechado con su orgullo. Elevados pensamientos se sucedían en la mente del guerrero. Le parecía haber ganado algún mérito a los ojos del caballeresco monarca, que hasta entonces aparentaba no haberle distinguido entre la multitud de caballeros que su fama había reunido bajo su bandera. Y a Sir Kenneth poco le importaba que la prueba de la real deferencia que había recibido consistiera en confiarle un lugar tan peligroso. La devoción de su ambiciosa pasión, puesta en lugar tan elevado, inflamaba su entusiasmo militar. Por pocas esperanzas de realización que tuviese su amor, esta oportunidad que se le ofrecía ahora acortaba hasta cierto punto la distancia entre Edith y él.
Aquel a quien Ricardo había concedido la distinción de custodiar su bandera, ya no era un aventurero oscuro, sino un hombre situado al alcance de la mirada de una princesa, aunque ésta se encontrara muy por encima de su nivel. Su destino ya no podía ser ignorado ni desconocido. Si era sorprendido y perecía en el lugar que le habían confiado, su muerte, que él entendía gloriosa, merecería el elogio y la venganza de Corazón de León, y las lamentaciones y hasta las lágrimas de las mayores bellezas de la corte de Inglaterra. A partir de aquel momento ya no le importaba morir como un temerario. Sir Kenneth tenía tiempo de sobra para entregarse de lleno a estos y otros elevados pensamientos, excitado por el espíritu de la caballería que, en medio de los más extravagantes y fantásticos vuelos, siempre se mantenía limpio de cualquier impureza egoísta, generoso, fiel y quizá solo censurable, por proponerse cosas y actos incompatibles con las flaquezas e imperfecciones humanas. En derredor suyo todo dormía bajo la serenidad de la luna llena o en la profunda sombra. Las largas filas de tiendas y pabellones que relucían o se perdían en la oscuridad, según les diera la luz de la luna o estuvieran en tinieblas, se hallaban silenciosas como las calles de una ciudad desierta. Al pie del asta de la bandera yacía el perro de caza que ya hemos mencionado, único compañero de guardia de Kenneth, y con cuya vigilancia él contaba para avisarle a tiempo de la proximidad de cualquier paso hostil. El noble animal parecía comprender el objeto de su guardia, porque de vez en cuando miraba los ricos pliegues de la pesada bandera, y cuando el grito de los centinelas llegó de las lejanas líneas y defensas del campamento, correspondió él con un firme y reiterado ladrido, como si quisiera demostrar que él también estaba alerta en su puesto. Igualmente de vez en cuando bajaba la cabeza y movía su cola, cuando el caballero pasaba y volvía a pasar cerca de él, paseándose al lado de la bandera, y cuando el caballero se paraba silencioso y abstraído, apoyado en su lanza mirando al cielo, su fiel compañero alguna vez se atrevía, para decirlo en frase de novela, a estorbar sus pensamientos, despertándole de su contemplación y rozando su largo hocico áspero con el guante de acero que llevaba el caballero, pidiendo una fugaz caricia. Así transcurrieron 2 horas de la guardia del caballero, sin que ocurriera nada notable. Por fin y súbitamente, el magnífico perro ladró furiosamente, y pareció quererse arrojar sobre alguien hacia el lado en que la oscuridad era más profunda, pero esperó a que su amo se lo ordenara para echarse sobre la presa. «¿Quién va?», dijo Kenneth, convencido de que alguien se arrastraba por el lado oscuro del zarzal. «En nombre de Merlín y de Magius», contestó una voz ronca y desagradable. «Contened a ese demonio de 4 patas, o no me acerco». «¿Quién eres tú para querer acercarte hasta aquí?», dijo Kenneth fijando la vista en un objeto que distinguía al borde de la meseta, pero cuya forma le era imposible precisar. «Cuidado, porque estoy aquí para jugarme la vida». «Os digo que aguantéis a ese Satanás de largos dientes», contestó la voz, «o le haré estar quieto con un disparo de mi arco». Después de estas palabras, Kenneth oyó el ruido del resorte o gatillo de una ballesta cuando se pone tirante. «Afloja el arco y sal a la luz de la luna», dijo el escocés, «o por San Andrés, que te derribaré al suelo seas quien seas». Mientras tal decía, empuñó la lanza por la mitad y apuntando al objeto que parecía moverse, hizo ademán de arrojarla. Uso que se hacía de esta arma raras veces, es decir, solo cuando no se disponía de otra arrojadiza. Sir Kenneth bajó el arma, avergonzado de su propósito, cuando vio pasar de la sombra a la luz, igual que cuando un actor entra en escena, a un ser deforme y enclenque, al que por su fantástico vestido, y por lo raro de su persona, reconoció enseguida, a pesar de la distancia que le separaba de él. Era el enano varón que viera en la capilla de Engaddi. En el mismo momento se acordó de las visiones de aquella noche extraordinaria, e hizo una seña al perro que volvió al pie de la bandera con un sordo gruñido. La pequeña y deformada miniatura de hombre, tranquilizado respecto a la amenaza del enemigo tan formidable, subió la pendiente penosamente, y cuando llegó a la cumbre de la altiplanicie, se puso en la mano izquierda la pequeña ballesta, que era como un juguete de niño para tirar a los pájaros,
y adoptando su actitud de gran dignidad, tendió graciosamente su mano derecha a Sir Kenneth, como si esperara un saludo de éste. Pero como no obtuvo lo que esperaba, preguntó con voz desagradable e irritada: «Soldado, ¿por qué no rindes a Nectabanus los honores que corresponden a su dignidad? Es posible que no te acuerdes de él». «Gran Nectabanus», contestó el caballero queriendo apaciguar la cólera del enano, «eso es imposible para quien te han visto una sola vez. Perdona sí, como soldado que está de guardia, con la lanza en la mano, no puedo conceder a una persona tan poderosa como eres tú la ventaja de encontrarme indefenso o de dejarme arrebatar las armas. Basta pues que haga acatamiento de tu dignidad y me someta a ti tan humildemente como pueda hacerlo un soldado que se halle en mi situación». «Será suficiente», dijo Nectabanus, «que me acompañes ahora a ver a los que me envían». «Gran señor», replicó el caballero, «tampoco en eso puedo complacerte, porque tengo órdenes de permanecer al lado de esta bandera hasta el alba. Por consiguiente, te ruego que me perdones también en eso». Dijo y reanudó su paseo por la meseta, pero el enano no le permitió que escapara tan fácilmente a su insistencia. «Mira», díjole poniéndose delante de Sir Kenneth y cortándole el paso, «o me obedeces, señor caballero, como es tu deber, o te lo ordenaré en nombre de una persona cuya belleza puede inspirar a los genios y cuya grandeza puede imperar en la raza inmortal». Una impresionante e improbable conjetura acudió a la mente del caballero, pero la rechazó. Pensó que era imposible que la dama de su corazón le hubiese enviado tal mensaje por mediación de tal mensajero, pero su voz temblaba cuando dijo: «Vamos, Nectabanus, dime enseguida, como hombre leal, si esta sublime dama de quien has hablado es otra que la hurí que contigo abarría la capilla de Engaddi». «¿Cómo, presuntuoso caballero?», replicó el enano. «¿Crees que la señora de nuestros reales afectos, la que comparte nuestra grandeza y nuestra gentileza, querría rebajarse a enviar un mensajero a un vasallo como tú? No, por muy noble que seas, no has merecido aún la atención de la reina Ginebra, la preciosa novia de Arturo, a quien desde su alto trono hasta las princesas le parecen pigmeos. Pero mira eso, y si conoces o no esta prenda, obedece o desobedece las órdenes que ella se ha dignado a darte». Y diciendo estas palabras, puso en manos del caballero una sortija con un rubí, que hasta la luz de la luna reconoció Kenneth sin dificultad, que era el que habitualmente adornaba el dedo de la noble dama a cuyo servicio se había consagrado. Si hubiese dudado de la autenticidad de la prenda, le habría convencido el lacito de cinta encarnada anudado a la sortija. Este era el color favorito de la dama, y más de una vez él mismo lo había adoptado por divisa, haciéndole triunfar tanto en el torneo como en la batalla sobre todos los demás colores. Sir Kenneth quedó pasmado, caso sin poder articular palabra, al ver tal prenda en aquellas manos. «En nombre de todo lo sagrado, ¿quién te ha dado esta prenda?», dijo el caballero. «Sienta si puedes por un minuto o dos, tú valientemente, y dime la persona que te envía el verdadero objeto de tu misión. Y mira lo que dices, porque este no es asunto para tomarlo a broma». «Caballero loco y antojadizo», dijo el enano, «¿qué más quieres saber, sino que eres honrado por las órdenes de una princesa transmitidas por un rey? No quiero hablar más contigo, sino para ordenarte, en nombre y por el poder de esta sortija, que me sigas hasta la que es dueña de esta alhaja. Cada minuto que pierdes es un crimen que cometes contra tu fidelidad». «Buen Nectabanus, piensa bien lo que dices», repuso el caballero. «¿Cómo puedes saber la dama dónde y a qué servicio estoy destinado esta noche? Sabe ya que mi vida, ¿por qué hablar de mi vida?, que mi honor depende del celo con que guarde esta bandera hasta la salida del sol, y quiere que yo lo pierda aunque sea para rendirle homenaje. No puede ser, la princesa ha querido divertirse con su siervo al enviar este mensaje, y la clase de mensajero que ha elegido me lo hace creer todavía más». «Oh, no me importa tu parecer», dijo Nectabanus, volviéndole la espalda como si se dispusiera a descender el llano. «A mí no me importa un bledo que seas inconstante o fiel a esta real dama. Adiós». «Espera, te ruego que esperes», dijo Kenneth. «Contesta solo a una pregunta. ¿Está cerca de este lugar la dama que te envía?» «¿Qué significa eso?», dijo el enano.
¿Acaso la fidelidad tiene en cuenta estadios o millas o leguas, como un pobre postillón que cobra según la distancia que recorre? Sin embargo, hombre desconfiado, te diré que la bella poseedora de esta sortija, enviada a un vasallo que le merece tan poco, que carece de lealtad y de valor, se halla a un tiro de esta ballesta del lugar en que nos encontramos. El caballero volvió a contemplar el rubí como para asegurarse de que no se engañaba. «Dime», dijo al enano, «¿necesitan de mi presencia mucho tiempo?» «Tiempo», contestó Nectabanus con sus ambiguas maneras. ¿A qué llamáis tiempo vosotros? Yo no lo veo ni lo percibo. Eso no es más que un nombre imaginario, una sucesión de respiros medidos de noche por el toque de una campana y de día por la sombra que corre sobre un cuadrante. ¿Es que no sabes que el tiempo de un verdadero caballero solo debe medirse por las hazañas que realiza por Dios y por su dama? Estas palabras son verdaderas, aunque estén en boca de la locura, dijo el caballero, y mi dama me envía a buscar para que realice alguna hazaña por su nombre o por su causa, y no puede aplazarse esto hasta unos minutos después de la salida del sol. Ella reclama tu presencia ahora mismo, dijo el enano, y sin que pierdas ni siquiera el tiempo que se necesita para que 10 granos de arena caigan del reloj. Oye, frío y desconfiado caballero, sus propias palabras han sido. Dile que la mano que ha ofrecido rosas puede otorgar laureles. Esta alusión a la escena ocurrida en la capilla de Engaddi hizo surgir 1000 recuerdos en la memoria de Sir Kenneth y le convenció de la autenticidad del mensaje del enano. Los capullos de rosa, aunque marchitos, estaban guardados como un tesoro bajo su coraza, cerca del corazón. Vaciló y no pudo decidirse a dejar escapar una ocasión que quizá no volviera a presentarse jamás, de ganar algún mérito a los ojos de la que él escogiera para soberana de sus afectos. El enano aumentaba su confusión, insistiéndole que tenía que seguirle o bien devolverle la sortija. Espera un momento siquiera», dijo el caballero, y hablando consigo mismo añadió, «Soy súbdito o esclavo del rey Ricardo, o tan solo un caballero libre consagrado al servicio de la cruzada. Y qué honor he venido a defender aquí con mi lanza y mi espada, el honor de nuestra santa causa y de mi noble dama». «La sortija», exclamó el enano impaciente, «desleal e indeciso caballero, devuélveme el anillo que eres indigno de mirar y de tocar». Un momento, por favor, buen Nectabanus», dijo el caballero, «no distraigas mis pensamientos. Si los sarracenos vinieran a atacar nuestras líneas, me quedaría aquí como un vasallo jurado de Inglaterra, velando para que nadie humillara el orgullo del rey. O bien correría la brecha, a luchar por la cruz. Con toda seguridad correría la brecha. Pues bien, después de la causa de Dios, están las órdenes de mi dama soberana, pero, ¿y las de corazón de león? ¿Y las palabras que he empeñado? Nectabanus, te ruego otra vez que me digas si vas a llevarme a mucha distancia de aquí». «Hasta aquel pabellón», replicó Nectabanus, «y si tanto quieres saber, te diré que la luna se refleja en la bola de oro que corona el techo, y que vale el rescate de un rey». «Puedo estar de regreso dentro de un momento», se dijo el caballero cerrando los ojos desesperadamente, a todas las consecuencias que podían sobrevenir. «Si alguien se acerca a la bandera desde allí podré oír los ladridos de perros. Me arrojaré a los pies de mi dama y le rogaré que me permita volver a cavar la guardia. Aquí Roswell», llamó al perro y arrojó su capa al pie del asta de la bandera. «Vigila aquí y no dejes acercar a nadie». El majestuoso perro miró el rostro de su amo como para asegurarse de que había entendido bien la orden, y se sentó al lado de la capa con las orejas alerta y la cola levantada, como un centinela, comprendiendo muy bien por qué se le dejaba allí. «Vamos, buen Nectabanus», dijo el caballero, «apresurémonos a cumplir las órdenes que me has traído». «Que se apresure quien quiera», contestó el enano. «Tú no te has apresurado mucho en obedecer mis órdenes, ni yo puedo andar tan aprisa que pueda seguir tus zancadas. Tú no andas como un hombre, sino que saltas como el avestruz en el desierto». Solo había 2 procedimientos para vencer la obstinación de Nectabanus, que al decir las anteriores palabras, acortó la marcha y ahora andaba a paso de tortuga. Sir Kenneth no tenía recursos para ofrecerle regalos, ni tiempo para convencerle con palabras. Así pues, impulsado por su impaciencia, levantó al enano del suelo y se lo puso en brazos.
y a pesar de sus ruegos y de sus miedos, pronto llegaron a la tienda, que a juzgar por las apariencias era de la reina. Sin embargo, al aproximarse a ella, el caballero descubrió una escasa guardia de soldados sentados en el suelo, a quienes no había visto a causa de las tiendas que había tendido interpuestas entre ellos y él. Sorprendido de que el ruido de su armadura no les hubiese llamado la atención, y suponiendo que sus movimientos, dada la situación, debían quedar en secreto, puso al enano en el suelo para que se repusiera del susto y le dijera lo que tenía que hacer. Nectabanos estaba asustado e irritado a la vez, pero ante la fuerza del caballero se sentía tan medroso como un mochuelo entre las garras de un águila, y procuró no provocar otro arrebato de su fuerza. Cesó de quejarse del trato de que le había hecho objeto el caballero, y dando la vuelta, entró al laberinto de tiendas. Le guió en silencio hasta la parte opuesta del pabellón, rehuyendo la vigilancia de los centinelas, que con su deber con la atención debida. Tan pronto como llegaron allí, el enano levantó la tela de la tienda, que llegaba hasta el suelo, y con un ademán indicó a Sir Kenneth que entrase arrastrándose por el suelo. El caballero vaciló. Le pareció indecoroso penetrar furtivamente en un pabellón que con toda seguridad servía de habitación a nobles damas, pero se abordó de la autenticidad de la prenda que le mostrara el enano, y llegó a la conclusión de que no tenía derecho a discutir los deseos de su dama. Por consiguiente, se agachó y se arrastró debajo de la lona de la tienda, y oyó que desde el exterior el enano le decía: «Quédate ahí hasta que te avise». Me hablas de alegría y de inocencia. En el fatal momento que fue comido el fruto, se separaron para siempre, y la malicia es compañera fiel de la alegría loca. Y desde aquel instante que sonriente el niño destruye, jugando, la flor o mariposa, hasta la triste risa de mísero que muere, y en su lecho de muerte se ríe, si le dicen que el vecino opulento ha hecho bancarrota. Comedia antigua. Capítulo 13. Sir Kenneth permaneció unos momentos en la oscuridad. Esto constituía otra dificultad que prolongaba su ausencia de su puesto, y ya empezaba a arrepentirse de la facilidad con que se había dejado convencer para abandonarlo. Pero no era cosa de pensar ahora volver a su guardia sin haber visto a Edith. Había faltado a la disciplina militar y estaba decidido, por lo menos, a comprobar la realidad de la seductora esperanza que le había tentado a cometer aquel acto. Entretanto, su situación era muy desagradable. No había luz alguna que le permitiera ver en qué clase de estancia le habían dejado. Lady Edith formaba parte del séquito de la reina, y el descubrimiento de su furtiva entrada en el pabellón real podía dar pie, si se descubría, a muchas y peligrosas sospechas. Mientras hacía estas desagradables reflexiones, y ya casi empezaba a decidirse a retirarse sin que nadie le viera, oyó un rumor de voces femeninas, riendo, cuchicheando y conversando en una habitación contigua, de la que solo le separaba una cortina. A juzgar por el tono de aquellas voces, se encendieron unas lámparas, como pudo ver por la luz que se transparentaba por la tela, y distinguió las sombras de algunas figuras que reían y se movían en la estancia vecina. No podía considerarse indiscreto a Sir Kenneth porque, desde el lugar en que se encontraba, oyera una conversación en la que estaba profundamente interesado. «Llámala, llámala, Virgen Santa», dijo la voz de una de aquellas risueñas invisibles. «Nectabanos, serás enviado como embajador a la corte de Preste Juan para demostrarles con qué talento sabes cumplir una misión». Se hizo sentir la voz desagradable del enano, pero tan baja que Sir Kenneth no pudo entender nada de lo que decía, salvo unas pocas palabras relativas a las diversiones dadas a la guardia. «Pero ¿cómo nos quitaremos de delante al espíritu que ha evocado Nectabanus, doncellas?» «Oídme, real señora», dijo otra voz, «si el sabio y noble Nectabanus no está demasiado celoso de su noble esposa y emperatriz, podemos encargarla de que le despache, para reírnos todavía más de ese insolente caballero errante que se deja convencer tan fácilmente de que elevadas damas pueden necesitar de su petulante valor».
Me parece que sería justo que la reina de Ginebra despidiera con toda su cortesía a aquel a quien el talento de su esposo ha sabido traer aquí. Con el corazón destrozado por el despecho y la vergüenza a causa de lo que oía, Sir Kenneth estaba a punto de huir de la tienda desafiando todo lo que pudiera ocurrir, cuando le hizo desistir de su propósito, lo que se dijo a continuación. No, en verdad, dijo la voz que hablara primeramente. Ante todo, es preciso que nuestra prima Edith sepa el comportamiento de este envanecido individuo, y nosotros debemos reservarnos la facultad de demostrarle, con pruebas, a la vista la falta que ha cometido contra su deber. Podrá servirle de provechosa lección, porque créeme, Calixta, a veces pienso que he dejado que ese aventurero norteño le interesara el corazón más de lo que aconseja la prudencia. Se oyó otra voz que murmuraba algo sobre la cordura y la prudencia de Lady Edith. «¿Prudencia? Bah», fue la respuesta que recibió. «No es más que orgullo y afán de que le consideren más escrupulosa que cualquiera de nosotras. Ah, no renunciaré a mi ventaja. Sabéis perfectamente que cuando ella nos sorprende en alguna falta, no deja de reprochárnosla por nada del mundo. Pero ahí viene». Una figura que entraba en la habitación proyectó una sombra en la cortina y se deslizó lentamente, hasta confundirse con los demás. A pesar de la amarga decepción que experimentaba, a pesar de la injuria y el insulto que le infería la malicia, o en el mejor de los casos, el ocioso humor de la reina, porque dedujo que la que hablaba en voz alta y en tono autoritario era la esposa de Ricardo, el caballero sintió algo que le consolaba en su pena, al saber que Edith no había intervenido en el engaño de que había sido víctima, y la escena que se preparaba tenía tanto interés para él, que en lugar de seguir el prudente proyecto de retirarse al momento, buscó ansiosamente, al contrario, algún claro de la tela o una rendija a través de la cual su vista y su oído le pudiesen convertir en espectador de lo que iba a ocurrir. En verdad, díjose, si la reina ha querido divertirse poniendo en peligro mi fama, y quizá mi vida, no tiene derecho a quejarse si aprovecho la ocasión que me brinda el azar para saber lo que se propone. En el intervalo pareció como si Edith estuviese esperando las órdenes de la reina, y como si ésta no se atreviera a hablar por temor a que ni ella ni las que con ella estaban pudieran contener la carcajada. Pues Sir Kenneth podía distinguir el rumor de alegres cuchicheos y risas reprimidas. «Me parece», dijo Edith al fin, «que vuestra majestad está muy alegre, a pesar de que la hora es más propicia para dormir que para reír. Me disponía a acostarme cuando he recibido vuestra orden de que viniera». «No te estorbaré mucho, prima», dijo la reina, «pero temo que dormirás menos tranquila cuando sepas que has perdido la apuesta». «Real señora», contestó Edith, «eso es entretenerse en un juego ya pasado de moda. Yo no he hecho apuesta alguna, aunque a vuestra majestad le guste suponerlo, e insistir en que realmente sí la he hecho. Veo que a pesar de nuestra peregrinación todavía puede contigo Satanás, mi gentil prima, y te inspira una mentira. Puedes negar que has apostado tu sortija del rubí contra mi brazalete de oro, a que aquel caballero del leopardo, o como le llames tú, no se dejaría convencer para abandonar su puesto. Vuestra majestad es demasiado grande para que yo me atreva a contradecirle», replicó Edith. «Pero estas damas pueden, si quieren, ser testigos de que fue vuestra majestad quien propuso la apuesta y que me quitó la sortija del dedo, a pesar de que yo decía que no estaba bien que, dada mi condición, hiciera una apuesta de esa clase. Pero no me negarás, Lady Edith», dijo otra voz, «que tú misma afirmaste tu absoluta confianza en el valor de este caballero de leopardo». «Y si efectivamente esta fuese la verdad», dijo vivamente Edith, «¿es eso razón para que eches más leña al fuego, solo para adular el humor de su majestad? Hablé de este caballero en la forma en que hablan de él todos los que le han visto en el campo de batalla, y yo no tenía precisamente tanto interés en alabarle como vosotros en desacreditarle. En un campamento, ¿de qué pueden hablar las damas, sino de guerreros y de hechos de armas? La noble Lady Edith», dijo una tercera voz, «nunca nos perdonó a Calixta y a mí que dijésemos a vuestra majestad que dejó caer 2 capullos en la capilla». «Si vuestra majestad», dijo Edith en un tono que Sir Kenneth le pareció de respetuosa reconvención,
no tiene otras órdenes que darme, que escuchar las burlas de sus damas. Pido vuestra venia para retirarme». «Silencio, Florisa», dijo la reina, «y que vuestra indulgencia os haga olvidar la distancia que media entre nosotras y las damas de sangre real de Inglaterra». Y volviendo a su tono burlón agregó: «Y tú, querida prima, ¿cómo puedes, a pesar de tu buen natural, reprocharnos un momento de distracción a nosotras, pobres damas, que nos hemos pasado tantos días llorando y temblando?» «Que vuestra alegría sea duradera, real señora», dijo Lady Edith. «Yo me resignaría a no sonreír jamás, a menos que…». Calló, al parecer por respeto, pero Sir Kenneth conoció que era presa de gran agitación. «Perdóname», dijo Berengaria, que era una princesa juguetona y alegre de la casa de Navarra, «pero al fin y a la postre, ¿qué gran ofensa es esa? Un joven caballero ha sido llevado, engañado hasta aquí. Ha desertado o le han hecho desertar de su lugar por el amor de una bella dama, con la particularidad de que durante su estancia nadie atacará su puesto de guardia. Y haciendo justicia a tu guerrero, has de saber que Nectabanus no ha podido traerle hasta aquí, sino en tu nombre». «Dios mío, vuestra majestad no ha hecho eso que está diciendo», exclamó Edith en un tono de alarma muy diferente de la agitación, del que había dado pruebas hasta entonces. «Vuestra majestad no puede decir eso, por respeto a nuestro propio honor y al mío. Que soy pariente de vuestro esposo. Decidme que todo esto no es más que una broma que me gastáis, mi real señora, y perdonadme que haya podido pensar ni un momento que habláis en serio». «Ah, Lady Edith», dijo la reina en tono de enfado, «le disgusta haber perdido la sortija que le hemos ganado. Te devolveremos la prenda, gentil prima, pero deja de reprocharnos un pequeño triunfo que hemos obtenido sobre la cordura, que tantas veces nos has protegido extendiéndose sobre nosotras, como una bandera sobre un ejército». «Un triunfo», dijo Edith con indignación, «un triunfo. El triunfo será para los infieles cuando sepan que la reina de Inglaterra puede convertir en juguete de sus caprichos la reputación de las parientas de su esposo». «Estás irritada, bella prima, por la pérdida de tu alhaja favorita», dijo la reina, «pero vamos, ya que te molesta tanto pagar la apuesta, renunciaremos a vuestro derecho, porque han sido tu nombre y esta prenda lo que han hecho venir hasta aquí a tu caballero, y el anzuelo no tiene importancia cuando se consigue el pez». «Señora», contestó impaciente Edith, «vuestra majestad sabe perfectamente que cualquier cosa que le guste es suya inmediatamente, con solo enunciarla. Pero daría un puñado de rubíes porque ni ese anillo ni mi nombre se hubiesen utilizado para hacer caer a un bravo caballero en falta, y quizá en la vergüenza o en el castigo». «Oh, es por la seguridad de nuestro fiel caballero por lo que tememos», dijo la reina. «Tenéis en muy poco nuestro poder, bella prima, al hablar del peligro de que se pierda una vida por un capricho nuestro. Oh, Lady Edith, otras existen que pueden ablandar el pecho de hierro de los guerreros, como tú. Hasta el corazón de un león es de carne y no de piedra, y créeme que tengo bastante ascendiente sobre Ricardo para salvar a un caballero por cuya suerte tanto se interesa Lady Edith, del castigo del que le expone al haberle desobedecido las órdenes del rey». «Por el amor de la Santa Cruz Real, señora», dijo Edith, y Sir Kenneth, presa de sentimientos que le habrían sido muy difícil definir, oyó como ella se arrodillaba a los pies de la reina. «Por el amor de la Virgen bendita y de todos los santos del calendario, pensad lo que hacéis. No conocéis al rey Ricardo. Hace muy poco tiempo que soy su esposa. Tan fácil sería a vuestro aliento contener el viento del oeste cuando sopla con tanta fuerza, como convencer con vuestras palabras a mi real pariente para que perdone un delito militar. Oh, por el amor de Dios, despedid a ese caballero si es que realmente le habéis hecho venir aquí. Pasaré de buena gana la vergüenza de haber sido yo quien le llamara, si es que ha vuelto al lugar donde le reclama su deber». «Levántate, prima, levántate», dijo la reina Berengaria, «y persuádete de que todo acabará mejor de lo que creéis. Levántate, querida Edith. Lamento haber gastado esa broma a un caballero por quien tienes tan profundo interés. Vamos, no te retuerzas las manos. Creeré que te es indiferente. Creeré lo que quieras, antes que verte tan desconsolada. Te digo que, delante del rey, cargaré yo con toda la culpa, en beneficio de tu amigo norteño,
de tu conocido, quería decir, ya que no confesáis que es un amigo. Vamos, no me mires tan irritada. Enviaremos a Nectabanus para que haga volver a su puesto a ese caballero de la bandera, y nosotras mismas le recompensaremos algún día, en expiación de haberle pescado con anzuelo. Creo que debe estar en alguna tienda en los alrededores. Por mi corona de lirios y por mi cetro de una excelente caña de río, dijo Nectabanus, vuestra majestad se equivoca, le tenéis más cerca de lo que imagináis. Está escondido detrás de esa pared de tela. —¿Y habrá podido oír todo lo que hemos dicho? —exclamó la reina, violentamente sorprendida y agitada. —Vete de aquí, monstruo de locura y de maldad. Al decir la reina estas palabras, Nectabanus huyó del pabellón, dando un chillido tal que se puede pensar que Berengaria no se limitó a las palabras, sino que agregó a ellas una demostración de enfado más contundente. —¿Y qué podemos hacer ahora? —dijo la reina a Edith, en voz baja y francamente contrariada. —Lo que nos corresponde hacer —contestó firmemente Edith—, es necesario ver a ese caballero y confiarnos a su indulgencia. Al decir estas palabras, se dirigió rápidamente hacia una cortina que cubría una puerta o paso de comunicación. —Por Dios, espera, piensa que —dijo la reina—, mi habitación, nuestros vestidos, la hora y mi honor. Pero antes de que pudiera terminar sus advertencias, Edith descorrió la cortina y ya no hubo separación alguna entre el amado caballero y las damas. El calor de la noche oriental hacía que los vestidos de casa de la reina Berengaria y de sus damas fuesen más sencillos y holgados de lo que correspondía a su categoría y de lo que requería la presencia de un espectador varón. La reina se dio cuenta de ello y dando un grito huyó de la habitación donde habían sido descubiertos Sir Kenneth a otra estancia del amplio pabellón, inmediato al que se encontraban. La vergüenza y la agitación de Lady Edith, así como su interés por tener una inmediata explicación con el caballero escocés, le hacían olvidar que quizá su cabellera estaba demasiado en desorden y su cuerpo menos cuidadosamente cubierto de lo conveniente a una doncella noble, incluso para una época que al fin y a la postre no era el periodo más recatado y escrupuloso de la antigüedad. Una ligera y holgada túnica de seda encarnada constituía la parte principal de su vestido, completado con unas babuchas, en las que a toda prisa había metido sus pies descalzos, y con un chal echado precipitadamente sobre sus hombros. En la cabeza no llevaba otra cosa que la rica cofia de sus cabellos desatados, que cayéndole por ambos lados, casi le tapaban su rostro, encendido por una mezcla de modestia, irritación y otros sentimientos más profundos y agitados. Pero aunque Edith comprendía la situación con aquella delicadeza que es el mayor encanto de su sexo, ni por un momento dudó en sacrificar su natural timidez al deber que creía tener contraído con aquel a quien habían inducido a faltar y puesto en peligro a causa de ella. Con el chal que llevaba se tapó el cuello y el pecho y rápidamente dejó una lámpara que llevaba en la mano y que iluminaba excesivamente a su persona. Mientras Sir Kenneth permanecía inmóvil en el mismo lugar en el que le habían descubierto, ella, en lugar de apartarse, se acercó aún más a él y le dijo: «Corred a vuestro puesto, valeroso caballero. Os han engañado al traeros aquí. No preguntéis nada». «No necesito preguntar», dijo el caballero hincando una rodilla en tierra, con la rendida devoción que se profesa a un santo en un altar, y bajando la vista, por el temor de que su mirada aumentara la turbación de la dama. «Lo habéis oído todo», dijo Edith impaciente. «Santo de Dios, pues, ¿qué esperáis aquí si cada minuto que pasa aumenta vuestro deshonor?» «He oído que estoy deshonrado, señora, y lo oigo de vos», contestó Kenneth. «Que me importa el castigo que venga. Solo tengo que pediros una cosa, y después iré a arrojarme contra las espadas de los infieles, para ver si el deshonor puede ser lavado con sangre». «No lo hagáis», dijo la dama. «Tened cordura, no os entretengáis más aquí, y aún puede arreglarse todo, si os apresuráis a marchar». «No espero sino vuestro perdón», dijo el caballero, rodilla en tierra, «por mi petulancia en creer que mis pobres servicios podían haber sido solicitados o apreciados por vos. Os perdono, no tengo que perdonaros nada. Yo he sido el instrumento que ha servido para que os injuriaran, pero marchaos, os perdonaré, os apreciaré, eso es, como aprecio a todos los bravos cruzados, si queréis marcharos».
Antes tomad esta prenda preciosa, aunque fatal, dijo el caballero tendiendo la sortija a Edith, que se agitaba impacientemente. Oh, no, no, dijo rechazando la alhaja. Guardadla como prueba de mi estima, de la pena que siento por todo esto. Quería decir, marchaos, si no por vos, hacedlo por mí. Casi consolado hasta la pérdida del honor que le anunciaba la voz de ella, por el interés que Edith parecía demostrar respecto a su seguridad, Sir Kenneth se levantó y dirigiéndole una rápida mirada, se inclinó profundamente en actitud de despedida. En aquel mismo momento recobró su imperio la timidez de la doncella, de la que hasta entonces había triunfado su propia energía, y huyó de la estancia, apagando su lámpara al salir, y dejando atrás de ella al espíritu y al cuerpo de Sir Kenneth, sumido en tinieblas. Que era preciso obedecerla fue el primer pensamiento que le asaltó, cuando volvió de su ensueño, y se apresuró a buscar el lugar por donde había penetrado en el pabellón. Pasar debajo de la tela de la tienda, como hiciera al entrar, era una operación que requería tiempo y cuidado, y para abreviar, hizo con la daga un corte en la tela de la pared. Cuando se halló fuera ya, se sintió rendido y confuso por una lucha de sentimientos, y le habría sido imposible concretar qué significado tenía todo aquello. Hubo de moverse con precaución mientras estuvo entre aquel laberinto de estacas, cuerdas y tiendas, hasta que salió al camino o sendero por donde le había guiado antes el enano para burlar la vigilancia de los centinelas de la tienda de la reina. Y cuando se halló allí, tuvo que andar muy lenta y silenciosamente para evitar la alarma que podría provocar una caída o el ruido de su armadura. Una nubécula había tapado la luna en el preciso momento en el que salió de la tienda, y Sir Kenneth hubo de luchar con aquel nuevo obstáculo en un momento en el que el vértigo de su cabeza y el trastorno de su corazón le restaban fuerzas para dirigir sus movimientos. Pero pronto oyó unos ruidos que le despabilaron y le devolvieron instantáneamente a la plena energía de sus facultades. Procedían del monte de San Jorge. Lo primero fue un ladrido furioso y salvaje, seguido inmediatamente de un aullido de agonía. Jamás un ciervo corrió tan desesperadamente al oír el aullido de Roswell, como se puso a correr Sir Kenneth, temiendo que fuese el quejido de la muerte de aquel noble animal, al que una herida ordinaria no habría hecho escapar ni el más leve quejido de dolor. De un salto ganó el campo y, a pesar de su cota de malla, empezó a correr hacia la altiplanicie tan velozmente que difícilmente le habrían podido alcanzar nadie, aunque estuviese sin armadura. Subió la pendiente sin moderar el paso, y a los pocos minutos se encontraba en la cumbre. En aquel momento salió la luna, y le permitió ver que la bandera de Inglaterra había desaparecido, que la lanza que la sostenía estaba hecha pedazos en el suelo, y que a su lado el perro fiel jadeaba en las angustias de la muerte. Ahora puedes ser miembro del canal. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.